Estaba mintiendo al decir que iba a destruir el portal. No quiero gobernar esta patética y tonta escuela. Yo quiero Equestria. Y con mi propio ejército de adolescentes de apoyo, voy a obtenerla. No lo harás. Ay, por favor, ¿qué quieres que harás exactamente para detenerme? Yo tengo magia y tú no tienes nada. Tiempo. Espacio. Realidad. Es más que un sendero lineal. Es un prisma de posibilidad ilimitada, donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas y crear mundos alternos a los que ya conocen. Yo soy el vigilante. Soy su guía en estas nuevas y vastas realidades. Síganme y consideren la pregunta: ¿qué pasaría si...? La magia de la amistad. Un concepto que, a primera vista, puede parecer ingenuo, incluso estúpido. Un ideal infantil, envuelto en cosas poco coherentes y melodías sacadas de la nada. Pero en el mundo de Equestria, esa magia, esa fuerza invisible e inquebrantable, es el hilo que ha sostenido el equilibrio, ha salvado a naciones enteras de la oscuridad, la llave que ha sellado y desatado poderes más allá que en cualquier otro universo. Desde que el primer unicornio alzó su mirada al cielo, desde que los Pegasos surcaron los vientos primitivos y los ponis de tierra labraron con orgullo el suelo que los vio nacer, la magia de la amistad ha sido parte de la esencia de cada pony. No solo era un mito. No solo era un valor. Era parte de sus vidas. Todos conocen la historia de la princesa de la amistad, su ascenso y su caída. Twyla Sparkle. La estudiante prodigio. La que dominó magia más avanzada desde temprana edad. La que aprendió de primera mano lo que era la amistad. La que unió corazones y personalidades tan diferentes, y las convirtió en parte de su leyenda. En portadoras de la armonía en Equestria. Juntas, las 6, cada una de ellas, enfrentaron tiranos, monstruos, hasta dioses, incluso redimiendo a la mayoría de ellos en el proceso. Como lo vuelvo a repetir, la magia de la amistad en este mundo era más que solo algo significativo. Twyla lo demostró. Lo aprendió. Lo enseñó. La portó hasta que su reinado cayó. Pero tú y yo sabemos que hubo una pony que iba a ocupar ese destino mucho antes. Sabemos que, antes de la pony con la cutie mark en forma de estrella rosada, hubo otra unicornio. Una unicornio de intelecto superior, ambiciosa e impaciente. La primera elección de Celestia para que aprendiera la magia de la amistad y se convirtiera en una futura princesa. Su nombre era Sunset Shimmer. Brillante como el amanecer, pero con una codicia tan profunda como el anochecer. En el universo que ustedes conocen, ella traicionó a Celestia. Intentó aprender magia que aún no le correspondía y acceder a libros prohibidos, textos arcanos que incluso leyendas como Starswirl el Barbado habían sellado por su peligroso contenido. Al ser descubierta, huyó. No miró atrás cuando cruzó aquel portal con forma de espejo, mientras dejaba atrás una vida llena de privilegios y se autoexiliaba en un mundo del que no sabía absolutamente nada hasta ese momento. Ese mundo, lleno de diferencias tan evidentes, pero a la par también de similitudes un tanto inquietantes, era el mundo humano. Para Sunset, no fue difícil aprender, acostumbrarse y adaptar su ingenio en una tierra tan primitiva en comparación a la suya. Sin embargo, ser especial, única, diferente de esa forma, no le agradaba en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque allí no había magia. No había hechizos. No existía el control sobre ninguna fuerza superior. Se sentía limitada. Se sentía humillada.
Se sentía, en sus propias palabras, como una maldita pony terrestre. Pero no aguanto más. Ella planeó volver a Equestria. Se preparó lo suficiente. Le costó algo de tiempo calcular con exactitud cuándo volvería a abrirse el portal. Pero cuando por fin lo hizo, regresó para recuperar, al menos, un fragmento de lo que alguna vez creyó que era suyo por derecho. Y lo logró. Tomó la corona de Twyla Sparkle, la misma que contenía uno de los elementos más importantes de la armonía. Pero ese acto, impulsado por el orgullo y ego de Sunset Shimmer, provocó una cadena de eventos. Eventos que, para bien o para mal, la condujeron al momento clave de esta historia. La noche del baile de otoño. Fue en ese instante, con la corona nuevamente entre sus cascos, o mejor dicho, entre sus manos, cuando todo cambió. Dejó atrás sus recuerdos. Dejó atrás sus límites. Dejó atrás sus debilidades. El silencio se apoderó de todo. Y cuando, finalmente, colocó la corona sobre su cabeza, todos los presentes la observaron con horror. Ella solo sintió el poder. Sintió como su odio hacia Celestia, hacia Twyla, hacia la mismísima magia de la amistad, crecía sin control, recorriendo cada rincón de su ser. Sintió como todo rastro de pena se desvanecía en el olvido. Las lágrimas que corrían por su rostro, fruto del dolor físico por la grotesca transformación que sufría, no eran más que el último reflejo del miedo. Un miedo que se desintegraba al mismo tiempo. Y cuando aquellas lágrimas se evaporaron, cuando abrió nuevamente los ojos, ya no era ella. Se había transformado. Ya no era Sunset Shimmer. Se había convertido en un ser enteramente forjado por todos esos sentimientos negativos. Se había vuelto un demonio. Twyla intentó enfrentarla, encararla, protegiendo a los pobres jóvenes que habían sido tomados a la fuerza, incluyendo a Flash Sentry. Verlo allí, con la mirada perdida y el espíritu encadenado por el control mental de su corrompida contrincante, encendió en ella una mezcla de ira y angustia. No podía permitir que alguien a quien apreciaba, a pesar del corto tiempo que lo conocía, que de alguna forma le hizo sentir cosas realmente agradables, quedara atrapado en esa oscuridad. Sunset, por su parte, completamente poseída por el poder que recorría cada fibra de su cuerpo, arremetió contra ella sin dudarlo, con una fuerza demoledora. Las otras chicas, las contrapartes humanas de Apeliac, Rainbow Dash, Fluttershy, Rarity y Pinkie Pie, aquellas que representaban los elementos de la armonía en ese mundo, tal como en Equestria, intentaron ayudar a la princesa de la amistad y a la que, hasta ese momento, había sido el pilar para reparar una vieja enemistad. Sin embargo, antes de que alguna pudiera reaccionar con claridad, Sunset Shimmer se adelantó. Su ataque fue impulsivo, desmedido, completamente nublado por el poder. Quería acabar con su vida. Y estaba dispuesta a hacerlo. Y así. Así se creó un nuevo universo. Todo volvió a quedar en silencio. El eco del último destello se apagó como un relámpago lejano, dejando solo el olor a quemado y el polvo suspendido en el aire. El humo cubría el lugar, ocultando por un instante lo que realmente había ocurrido. Cuando aquella cortina gris comenzó a disiparse, el corazón de todas, las portadoras de los elementos de la armonía en el mundo humano, se detuvo. Twyla ya no estaba allí. En su lugar, un enorme cráter marcaba el suelo. La tierra y el asfalto habían sido arrancados y fracturados en un círculo perfecto, evidencia clara de la brutalidad del ataque. No había rastro de su figura, solo el vacío y el calor sofocante que aún emanaba del cráter. Las chicas se llevaron las manos a la boca, incapaces de pronunciar palabra alguna. Fluttershy fue la primera en romper el silencio con un sollozo ahogado, cubriéndose el rostro mientras sus lágrimas caían sin control. Apeliac la sostuvo para evitar que sus piernas cedieran, mientras Rarity y Pinkie permanecían paralizadas, aún incapaces de procesar lo que había pasado. La única que reaccionó fue Rainbow Dash. Apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos temblaron de dolor. Su respiración se volvió agitada, y su mirada, cargada de un odio abrasador, permaneció fija en el demonio que aún sobrevolaba los cielos.
El dolor y la rabia empezaron a consumirla. La chica que las había unido, la que había traído de vuelta la esperanza, la amistad, había sido destruida ante sus ojos, y ellas no habían hecho nada para evitarlo. Sunset, o lo que fuera que seguía corrompiendo su cuerpo, dejó escapar una carcajada. Luego otra. Y otra más. Una risa más fuerte, más oscura, más desquiciada que cualquier otra. No era la risa de una simple victoria. Era el éxtasis de haber borrado del mapa a la que, en vida, había tomado su lugar en Equestria. A la que le había arrebatado el futuro que creía suyo por derecho. La aprendiz de Celestia. La princesa de la amistad. Había acabado con la vida de Twyla Sparkle. Y aquello, apenas era el comienzo. Se escuchó un eco. Se escuchó con mayor intensidad, como una cadena sin fin, las hilarantes y continuas burlas de Sunset. Sin embargo, paró abruptamente. Con la corona brillando intensamente sobre su frente, apretó los puños mientras seguía con la misma expresión de satisfacción ahora con su vista en las chicas que tanto desprecio. Ahora que Twyla Sparkle ya no está para interponerse en mi camino, nada o nadie me detendrá. Declaró con una voz sádica impregnada de poder. Equestria será mía. ¿Oyeron? Será mía. Las chicas intentaron reunir valor, pero sin la magia de la corona, sin ninguna experiencia del poder que aguardaban y, sobre todo, la guía del elemento de la magia, solo eran humanas indefensas frente a un poder tan descomunal. Aún así, no retrocedieron ni un solo paso. Sunset lo notó al instante, y su satisfacción creció. ¿De verdad creen que pueden detenerme? Dijo con un tono burlón que se tornó rápidamente egocéntrico. Ustedes son simples mortales. Simples humanas. Y yo soy una maldita deidad ahora. No hay punto de comparación. Ni siquiera tienen la fuerza para proteger a todos estos pobres inútiles. Sunset volteó el rostro y, con orgullo, guió a su tropa de jóvenes detrás de ella. Snips y Snails, que habían estado agrupando a todos los demás, sobrevolaron para colocarse detrás de su líder, como dos sombras obedientes. ¿Lo ven? No tienen posibilidades, dijo Sunset, fingiendo con sarcasmo sentir pena por las chicas frente a ella. Sin embargo, ahora que mi mente está más calmada, creo que sería una completa estupidez llevar solo este montón de basura descerebrada a mi nuevo reino. Necesito más. Muchos más. Antes de que alguien pudiera objetar, los ojos de la demonio se encendieron como brasas ardientes y, con un grito desgarrador, mezcla de dolor y ambición, un halo carmesí explotó desde su cuerpo, expandiéndose en todas direcciones. La onda atravesó los muros de la escuela Canterlot High, barrió calles enteras y se extendió por casi toda la ciudad. En cuestión de segundos, decenas, cientos de personas, padres, madres, niños, ancianos, de cualquier raza, edad o condición, quedaron paralizadas abruptamente. Sus miradas se volvieron vidriosas, sus voluntades aplastadas bajo el control absoluto de Sunset. Como una horda de zombies, comenzaron a caminar hacia ella, alineándose tras su figura en un silencio absoluto. Snips y Snails solo pudieron observar con asombro el poder de su líder. Las chicas, en cambio, sintieron con horror cómo todo iba de mal en peor. Sin embargo, aún se aferraban a no ceder, estrechándose las manos con fuerza, como si ese contacto fuera lo único que las mantenía en pie. Interesante. Murmuró Sunset, inclinando la cabeza con curiosidad. Tal parece que, a pesar de que ella ya no está con ustedes, la magia en su interior intenta aún protegerlas. Sunset aleteó un poco más para acercarse, quedando justo frente a frente con Apeliak, la única que no cedía sus pasos y que, a pesar de todo, trataba de transmitir algo de seguridad a sus amigas. Trataba. Eso era lo único que podía hacer en esos momentos. Sunset le tomó la barbilla con una sonrisa torcida. Admirable, lo admito. Pero no puedo perder más tiempo con ustedes. Y, viendo que aún poseen magia, y no tengo una primera línea de ataque. Su sonrisa se abrió de oreja a oreja, dejando ver sus afilados colmillos. Ustedes serán una buena alternativa. El grito que lanzó esta vez fue más feroz, cargado de furia y hambre de poder.
Su cuerpo liberó otra onda, igual a la anterior, pero más intensa, más densa. Más cruel. Applejack, Rarity, Pinkie Pie, Rainbow Dash y Fluttershy intentaron resistir. Intentaron mantener la calma. Intentaron no gritar. Pero la presión mágica era insoportable, como si sus corazones fueran arrancados y estrujados consecutivamente desde dentro. En apenas segundos, sus miradas finalmente se apagaron, las lágrimas se secaron y, en un acto que ya no les pertenecía, cayeron de rodillas ante Sunset, uniéndose al ejército sin voz ni voluntad propia. Pero Sunset aún no estaba satisfecha. Faltaba algo más. Ella sobrevoló frente al portal, casi en medio de todo su ejército y, cargando por última vez un rayo en sus manos, lo lanzó contra todos, incluyendo a las chicas. Mientras Sunset expulsaba su energía mágica, los pobres, ya sin mente propia, comenzaron a retorcerse y transformarse abruptamente. Barras afiladas, alas membranosas, ojos sin iris y colmillos sobresaliendo de sus bocas. Ya no eran humanos, eran demonios, réplicas deformes de su retorcida reina. Sunset contempló a su ejército con una satisfacción enfermiza. La demonio giró el rostro hacia el portal que tenía frente a ella y, con una sonrisa de oreja a oreja, sintió que el momento había llegado. Equestria no sabrá lo que le espera. Celestia, al fin pagarás por todo lo que me has hecho. Por todo lo que me has hecho hacer. Sin apartar esa sonrisa, aleteó con fuerza y se lanzó hacia el portal. Su ejército, guiados como rebaño por Snips y Snails, como una marea oscura y caótica, la siguió sin dudar. Todo ocurrió en segundos. En el mundo Pony, en el reino de cristal. El espejo del castillo comenzó a brillar con fuerza, llenando la sala con destellos mágicos. La princesa Candace, Celestia, Luna y las amigas de Twyla intercambiaron miradas de alivio. Debe ser Twyla, murmuró Candace con una sonrisa cansada, mientras las demás yeguas esperaban recibir a su amiga después de varias horas de preocupación. Pero aquella alegría se desvaneció en un instante en cuanto una figura, que no era la que esperaban, emergió del portal. No era Twyla. Era la venganza materializándose frente a sus ojos. De aquel espejo salió una alicornio alta, de pelaje carmesí, alas demoníacas y una mirada ardiente de odio. Celestia lo entendió de inmediato. Su alumna había fallado. Ella había fallado. Tenía que actuar cuanto antes. Luna, destruye el portal. Ordenó con voz firme al alicornio que estaba más cerca del espejo. La princesa de la noche se impulsó con sus alas, lista para actuar, pero antes de que pudiera acercarse y lanzar un ataque mágico desde su cuerno, un rayo carmesí la golpeó de lleno, arrojándola violentamente fuera del castillo. Sunset Shimmer aterrizó con un aleteo pesado, mientras su ejército demoníaco emergía poco a poco detrás de ella, destrozando la parte superior del castillo y extendiéndose como una marea oscura que comenzaba a cubrir los cielos. Es bueno volver a casa, ¿no es así, Celestia? Gritó con una sonrisa cruel, mirando directamente a su antigua maestra, deleitándose cada vez más con el poder que recorría todo su ser. Será divertido. Muy divertido. La batalla fue breve. Demasiado breve. Todo parecía indicar que los habitantes de Equestria tenían la ventaja asegurada. Tenían literalmente a las princesas más poderosas reunidas en el mismo lugar donde aquella demonio había regresado a su mundo. Sin embargo, ninguna de ellas imaginó que la corona corrompida se estaba alimentando, segundo a segundo, de los deseos más oscuros de su portadora. Apenas el primer rugido del ejército demoníaco de Sunset resonó en los cielos del reino de cristal, la atmósfera se tiñó de un rojo malsano. El aire se volvió denso, opresivo, y el miedo comenzó a propagarse como un veneno invisible. Los guardias de Candace, al ver la amenaza, intentaron proteger a las princesas y derribar a aquella criatura que flotaba, inmóvil, sobre ellos. Pero Sunset los atrapó con telequinesis antes de que pudieran acercarse, levantándolos en el aire como muñecos indefensos, y empezó a asfixiarlos lentamente, disfrutando de su desesperación.
Candace desplegó sus alas, intentando abrirse paso para proteger a los suyos, pero la risa de Sunset fue la señal para que su ejército descendiera sobre la ciudad. «Dejen vivas a las princesas», ordenó con un tono venenoso, mientras soltaba los cuerpos inertes de los guardias, que cayeron como trapos al suelo. «Hagan lo que quieran con las demás, me da igual». El momento se llenó de gritos y horror. Celestia intentó invocar la luz solar para dispersar la oscuridad, pero Sunset, sin siquiera mirarla, la encadenó con un hechizo carmesí que se retorcía como espinas ardientes sobre su piel, arrancándole gritos de dolor. Luna, herida por el impacto inicial, invocó un haz de luz lunar que partió en dos a una de las bestias que se le abalanzaban. Luchó con todo lo que tenía, derribando a varias criaturas, pero la marea demoníaca era imparable. Finalmente, una horda entera la envolvió. Sus alas fueron forzadas contra el suelo y su cuerno bloqueado por cadenas hirviendo. Aún jadeante, fue inmovilizada, pero no ejecutada. Sunset la quería con vida. Quería con vida a todas las princesas. Las amigas de Twyla, valientes pero sobrepasadas, fueron cayendo una a una. Rainbow Dash fue derribada en pleno vuelo, atrapada en redes de fuego antes de que pudiera realizar una poderosa implosión sónica en los cielos. Apeliag luchó con valor hasta que un latigazo de energía la estampó contra un muro, rompiéndole la cadera y dejándola inconsciente. Rarity quedó encerrada en un cristal negro que se cerró sobre su cuerpo como un ataúd. Sus gritos fueron lo último que se escuchó, aunque el silencio posterior dejaba abierta la duda de si seguía viva. Pinkia y Fluttershy desaparecieron entre las llamas y la niebla, sin que nadie pudiera confirmar su destino. Candace, desesperada, intentó proteger el corazón de cristal, pero Sunset llegó primero. Con un simple toque, el cristal se agrietó, liberando una onda oscura que devoró toda esperanza y apagó cualquier intento de resistencia. Antes de que pudiera reaccionar, Sunset la inmovilizó con un hechizo que la dejó suspendida en el aire, incapaz de mover siquiera las alas. Snips, Snails, llévensela. Luego me encargaré personalmente de cada una de ellas. Ordenó Sunset, sonriendo complacida de lo que estaba haciendo. Los dos obedecieron de inmediato, arrastrando a la princesa mientras sus lágrimas caían al suelo, impotente al ver cómo su reno se desmoronaba. Los ponis de cristal vieron con horror lo ocurrido, pero sus gritos fueron sofocados. La luz se extinguió. El brillo en su pelaje se apagó. La muerte, o algo peor, era lo único que les aguardaba. Cuando todo terminó, el reino de cristal ardía. Entre las ruinas humeantes, los cuerpos yacían inmóviles. Sobre el trono roto, Sunset Shimmer se encontraba sentada como la princesa que siempre había soñado ser. Como la pony más poderosa de todos los tiempos. Les dije que sería divertido. Carcajeó sin contenerse. Pero aquello, solo era el primer reino. Canterlot la esperaba. La capital más importante de Equestria. El corazón del poder de Celestia. El premio mayor, y el golpe final que pondría a toda Equestria a sus pies. Oh, bueno, eso era lo que ella creía. Habían pasado un par de meses desde que Sunset Shimmer reclamó gran parte de Equestria como suyo. Especialmente Canterlot. Aquella ciudad, que alguna vez fue un símbolo de luz, esperanza y orgullo, se había convertido en todo lo contrario. Un reino desolado, transformado en un infierno gobernado por la locura y la crueldad de una desquiciada. Las calles de la antigua capital eran el reflejo vivo de la catástrofe. Murallas derrumbadas. Torres reducidas a polvo. Cuerpos de ponis terrestres, unicornios y pegasos esparcidos por cada rincón, pudriéndose lentamente bajo el sol y el viento. Un recuerdo macabro de lo que había ocurrido. ¿Podía existir un destino peor que ese? Sí. Y lo sufrían las antiguas monarcas de aquel reino. Luna, Celestia y Candace permanecían encadenadas en lo más profundo del palacio en ruinas. Pieles marcadas por golpes, cuerpos maltratados, miradas apagadas. Su voluntad había sido rota de la forma más cruel. No con la muerte, sino con la humillación de seguir respirando en un mundo donde su luz ya no significaba nada.
Sunset Shimmer sabía que conquistar Canterlot no bastaría. Si quería consolidar su dominio sobre Equestria, debía neutralizar cualquier fuerza capaz de desafiarla. Y eso había hecho. El primero en aparecer había sido Discord. La criatura del caos no pudo resistir la tentación de intervenir. Apareció en medio del salón del trono en ruinas, riendo, tratando de hacerla sentir nada a comparación de él. Oh, entonces tú eres la famosa, Sunny. ¿De verdad crees que vas a durar más que las demás? Solo eres un error. Se burló, tratando de minimizarla. Me vas a dar tantas horas de diversión. Serás como mi juguete por todo lo que has hecho. Sunset no respondió con furia. Había planeado cómo actuar. ¿Diversión? Yo también sé cómo divertirme contigo. Susurró, preparando su siguiente movimiento. Entonces, en medio del salón, surgió una ilusión perfecta. Muy perfecta. Había aparecido Florerchai. Su imagen más viva, con la misma dulzura en los ojos y la misma voz temblorosa. Discord. Dijo la ilusión. ¿De verdad vas a permitir que todo lo que intentamos proteger desaparezca? ¿Me vas a abandonar otra vez? El señor del caos quedó paralizado. Por primera vez desde que había vuelto, su risa desapareció por completo. Intentó negar con la cabeza, transformar, desviar la ilusión, pero su magia se limitó por ella. No quería hacerle daño. No quería hacerla llorar. No quería fallarle otra vez. Sus emociones lo traicionaron. Sunset sabía que Discord nunca fue invulnerable. Su punto débil siempre había sido aquello que le costó aprender. Y ahora le dolía mucho. Su punto débil había sido su corazón. Aprovechando esa oportunidad, Sunset lo aprisionó. Con un gesto frío y preciso, atrapó su atención, cruzó el umbral de su mente y lo dejó suspendido. El cuerpo de Discord levitaba como un muñeco sin hilo, mientras su conciencia se perdía en un laberinto de espejos oscuros. En cada reflejo, Fluttersi aparecía y se desvanecía justo cuando intentaba alcanzarla. Con Discord neutralizado, Sunset no tardó en imponer su ley sobre otros reinos. Cada victoria era un alimento para su ego, y corrompía aún más la corona. Con cada reino sometido, la demonio se volvía más poderosa, más despiadada. No parecía quedar refugio. No parecía quedar esperanza. Solo ella. Sin embargo, afirmar ello había sido un error. Y, el tiempo dio la razón. Ocurrió como un relámpago. Una visión. Sunset sintió un escalofrío recorrer su cuerpo por completo. No era miedo. Era algo más profundo. Aquello no tenía sentido. Entonces, el suelo vibró. Primero un pulso. Luego otro, más fuerte. Como si algo enorme caminara violentamente hacia las ruinas de lo que quedaba de Canterlot. La magia en el aire se volvió densa, pesada, casi sofocante. No era suya. No era de Equestria. Era más antigua. Más oscura. Más hambrienta. Un estruendo desgarró el silencio. Las murallas, ya en ruinas, temblaron. Del polvo emergió una intimidante silueta. Dos cuernos curvados rasgaron la penumbra, y unos ojos rojos como brasas se encendieron con furia primitiva. Cuando aquella criatura dio un paso, incluso la poca luz que llegaba al reino parecía titubear. Su voz, ronca como un demonio, retumbó en todo Canterlot. ¿Así que tú eres la que acabó con el reinado de la estúpida de Celestia? Tyrek había regresado. Había logrado escapar del Tartarus. Poco a poco, había absorbido la magia de los escasos sobrevivientes que encontró en su camino, y su insaciable sed por el poder y la magia alicornio lo había guiado hasta el castillo. Sunset lo reconoció. Era uno de los pocos fragmentos que aún recordaba de su antigua vida como aprendiz de Celestia, antes de que el resentimiento y la ambición nublaran su juicio. Y por primera vez, desde que conquistó Equestria, desde que acabó con tantos ponis, sintió algo que no experimentaba en meses. ¿Miedo? No. Todo lo contrario. Estaba fascinada. Emocionada, incluso.
La idea de tener a alguien lo bastante fuerte como para tratar de detenerla, era casi un regalo. Mientras todo esto ocurría, un grupo de rebeldes, unicornios, pegasos y ponis terrestres unidos, estaban aprovechando para bien o para mal, la distracción que Tyrek indirectamente había generado. Su objetivo era simple. Querían liberar a sus princesas. Querían que ellas volvieran a esparcir su luz. Que ellas acabasen con la pesadilla. ¿Ganaría el bien? ¿Resistiría el mal? ¿O sería todo destruido por aquello que jamás debió despertar? Todo comenzó con una decisión. Con una sola acción. El odio. La muerte. La corrupción de los elementos de la amistad. Ahora, Sunset se alzaba en la cúspide de un imperio construido con sus propias manos, y con las vidas que había arrebatado. Gobernaba un ejército leal solo a ella. Seres que alguna vez fueron humanos, ahora reducidos a cascarones vacíos. Aún dentro de ellos latía algo. Una chispa de conciencia, atrapada, deformada, suplicando por recuperar el control de su propio cuerpo. Casi toda Equestria yacía bajo su sombra. Su dominio era casi absoluto. Y, sin embargo, aún persistían los ecos de la esperanza. Pero por ahora, Sunset había ganado. Seguía ganando. No se detendría hasta demostrar que era superior a cualquier ser, mortal o inmortal. Sin embargo, muy en lo profundo, en ese rincón oculto donde ni siquiera ella se atrevía a mirar, aún sobrevivía una parte de sí misma. La parte humana. La unicornio. La Sunset Shimmer que alguna vez solo quiso ser comprendida. Esa voz interna, débil pero persistente, aún suplicaba ayuda. Arrepentimiento. No era del todo su culpa. Fue la corona. Fue la ambición. Fue ella, y al mismo tiempo, no lo fue. Y entonces, antes de que todo estallara, Tyrek dio el primer paso. Sunset no vaciló. Y la resistencia en su contra, tampoco. Un universo completamente nuevo puede nacer con un solo cambio. Una sola decisión puede alargar, acortar o incluso fracturar su eje central. Yo soy el vigilante. Solo observo. No intervengo. No influyo. No juzgo. Y ahora, puedo decirte que tu viaje por este universo ha llegado a su fin. Solo queda una última pregunta. ¿Qué pasaría si... I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. When I take a breath, it takes my life.